Saludos, saludos, febrero 9, un día hermoso aquí en California. Le mandamos un saludo a toda la gente de Ecuador en el tema de su democracia. El día de hoy están votando. Mire, aquí estamos muy a gusto tomándonos un cafecito. Está un poco fresco. Domingo, quiero compartir este tema de este estudio, del tema del exegesis, la importancia de leer la palabra de Dios correctamente. El exegesis es una herramienta, así como un mecánico tiene herramienta para hacer su trabajo, o una cocinera en su cocina tiene sus cosas para hacer su comida, sus cazuelas, cuchillos y todas las cosas que necesita. La exegesis es una herramienta para leer la palabra de Dios. Es muy importante entender lo que leemos, porque si no entendemos lo que leemos, vamos a hacer bolas hoy ahí. Y a causa de no ser exegetas, hay muchos problemas en la comunidad evangélica. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Todo ese tema causa mucha división, el no saber leer la palabra de Dios correctamente. La exegesis, que viene del griego, es una palabra griega, exegesis, y lo que significa es la manera de explicar la literatura, de extraer, de interpretar objetivamente. Es la interpretación crítica y completa de un texto netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser un tema filósofo. La palabra exegesis significa extraer el significado de un texto dado. ¿Qué tan importante es eso cuando estamos leyendo la palabra de Dios? Detenernos un poquito, hacer contrastes, ¿verdad? Ubicar el tema, ubicar el contexto. ¿Qué es lo que está arribita de lo que se escribió? ¿Qué es lo que está en la parte de abajo, lo que se escribió? Porque si no hacemos eso, luego le damos una interpretación errónea a la palabra de Dios. El contraste del blanco sería el negro, el contraste del exegesis sería exegesis, que es darle una interpretación personal a la palabra de Dios. Hay un tema que Jesús dijo, no os conozco, no os conozco. Y cuando le aplicamos esto a la Biblia, a la iglesia actual, y no lo sacamos fuera del contexto, entonces le aplicamos algo a la iglesia, algo que no es para la iglesia, algo que no era dirigido a esta generación, a este tiempo. El tema de no conozco, vamos a estarlo leyendo más adelantito. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos usar los exegesis, los contrastes, la forma de leer. Tenemos que ubicar los tiempos, las generaciones, grupo de personas, direccionamiento de las cartas, a quién iban dirigidas las cartas, quiénes eran las personas, quiénes eran, por qué, para qué. Usar todo el tema de los contrastes. ¿Cuál era la audiencia? ¿Es importante el saber a quién iban las cartas dirigidas? Sí, es muy importante saber a quién le estaba dirigiendo la carta el escritor. Porque hay grupos de personas, hay generaciones, hay culturas. El tema de la cultura también es muy importante tomar en cuenta en todas estas cosas. Hay generaciones, por ejemplo, la generación que Jesús anduvo es una generación incrédula, una generación que Jesús la maldijo, Jesús la lamentó por el tema de ser incrédulas. La incredulidad es un pecado horrible. La incredulidad es más horrible que el pecado de un asesinato, que es más horrible que robar, que delinquir, que ser prostituta. Porque en la Biblia había una mujer que era prostituta, pero ella tuvo fe.
Rahab la ramera, y fue salva. Pero ¿cómo vas a salvar a una generación incrédula que no cree? Jesús puso a Sodoma y a Gomorra como algo ejemplar para las generaciones que él estuvo predicando. La generación de Nínive, digo, fue mucho mejor que la generación que lo estaba escuchando a él. Esa generación dura, incrédula. Y Jesús condenó a esas generaciones. Y les dijo que Sodoma y Gomorra iban a ser mejor que ellas en el día del juicio. Porque Sodoma y Gomorra se iban a levantar y las iban a condenar y les iban a decir, miren, si Jesús hubiera venido a Sodoma y a Gomorra y hubiera resucitado muertos y hubiera levantado paralíticos ellos se hubieran arrepentido. La generación de Nínive, cuando Jonás predicó, esa generación se levantará y dijo, óyame, yo solamente miré a un predicador loco ahí en media calle diciendo que Nínive iba a ser destruida y creímos y nos arrepentimos. Y Jonás no hizo ni un milagro, Jonás no resucitó a nadie. La incredulidad es un pecado peor que la brujería. Peor que un satanista, porque un satanista de alguna manera puede creer el evangelio y arrepentirse y venir a salvación. Pero ¿cómo va a arrepentirse alguien que no cree, alguien que es incrédulo? Es muy importante en la Biblia separar las generaciones, separar los grupos de personas. Por eso es muy importante en el tema de la carta, el direccionamiento de la carta. Veamos esto. Santiago, vamos a leer Santiago 1:1. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersación, a los judíos, a los hebreos que estaban dispersados. Cuando Santiago está escribiendo la carta, él no tiene ni siquiera en mente la gente de Corintios, de Efesios, de Gálatas, o no está abrazando a toda la iglesia tal como la conocemos hoy en día. Él se está dirigiendo a los judíos cristianos que habían sido dispersos. Y luego dice, salud. Ese es el saludo de él. Si hubiera sido el apóstol Pablo, hubiera dicho, la gracia sea sobre vosotros. Que la gente no ha entendido este tema de la gracia y es un tema muy importante que hay que estudiar, el tema de la gracia. Él no dice, la gracia sea sobre vosotros, dice, salud. Pregunta, ¿es usted de las 12 tribus? Imagino que no. ¿Te identificas con ellos por el tema de que le describe el tema de las obras? Seguro va a decir que no. ¿Usted tiene la cultura de las 12 tribus? No. No hay un tema de identidad de nosotros como iglesia en la carta del apóstol Santiago. Por eso es muy importante fijarnos quién escribió qué. Hay que separar los grupos, los tiempos, las audiencias, por el tema de la cultura. Los problemas de los corintios eran diferentes a los de Efesios o a los de Gálatas o a los hebreos. ¿Ya leyó usted el tema de los hebreos? Cuando lees Hebreos nos damos cuenta de las muchas diferencias y contrastes a la carta de Gálatas, a la carta de Corintios, a la carta de los romanos, a la carta de Timoteo, de Tito. Sí, es muy importante que cuando nosotros estamos leyendo la palabra en un tema de exégesis, en un tema de estudio, ubicar al escritor, quién la está escribiendo, ubicar a quién le envió la carta, ubicar sus tiempos, las culturas, qué es lo que ellos están viviendo, qué es lo que está en esos medios.
Porque cuando no haces eso, entonces aplica la palabra de Dios de una manera incorrecta. Y es muy importante para que la palabra de Dios lo bendiga, la aplique correctamente. El Evangelio, la epístola de San Juan 5:20, hablando del Señor Jesucristo. Y este es el verdadero Dios. Cuando el apóstol Juan no tiene en su mente pensante el tema del Padre o del Espíritu Santo, sino él tiene en su tema los falsos cristos que se habían levantado en Efesio. Y es muy importante ubicarlo a él, qué es lo que están viviendo, cuál es la cultura, cuáles son los problemas, por qué escribió esto, por qué lo dijo de esta manera. Cuando el apóstol Santiago está escribiendo, él no tiene contemplado a la iglesia, a los gentiles. Él está hablándole a los judíos dispersos. Y es muy importante sumar la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quiénes se lo dijeron? ¿Eran judíos o eran la iglesia? Debemos de sumar la palabra. Por ejemplo, ¿ha habido israelitas todo el tiempo? ¿Ha habido judíos todo el tiempo? La respuesta es no. No. Israel fue escogido para darles la ley. ¿Fueron los únicos que fueron escogidos para darle la ley? No. Dios le ofreció la ley a otras 10 naciones antes de Israel. Por eso es muy importante nosotros ir al estudiar la palabra capítulo por capítulo, palabra por palabra, letra por letra, punto por punto. Vamos a ver esto, no os conozco. En aquel día está esta palabra. En aquel día debemos de entender que es otro tiempo, otra gente, otra atmósfera, otra generación. ¿Quiénes son a los que Jesús dijo, no os conozco? Vamos a ver Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día es otro tiempo, otra generación, otra atmósfera. Me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quién es aquel día? Aquel día se refiere al día del juicio, cuando Él enjuicia a las naciones. Las naciones pasarán la gran tribulación, la prueba difícil para Jacob. Mucha gente morirá, pero muchos sobrevivirán. Pero lo que marcará la gran tribulación, los primeros meses, los primeros años, es todo un espectáculo de milagros y de falsos cristos, engañando a la gente, ya que es el caballo blanco de Apocalipsis 6. Y es la primera advertencia en Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Esta gente que hará señales, milagros, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos o a los judíos. Ellos, cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva, dice que los ángeles juntarán a todas las naciones en el monte de los olivos, y ellos vendrán al Señor y le dirán, hey, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el 23, les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Una, que no son la iglesia. La iglesia habrá sido recogida antes de la gran tribulación. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Recuerde que Él conoce sus ovejas. Hay mucha gente que cree de muchas maneras por la falta de exégesis, por la falta de estudio. El otro día encontré un hermano que me dijo que él era armitiano, yo no sé qué es eso ya. Y que era antidispensacionista, que no cree en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Hay mucha gente que no cree en los profetas, que no creen en los dones de sanidad, que no creen, que tienen todo un tema diferente de creer. ¿Pero por qué? Muchas a la vez porque son como los pericos. Los pericos aprenden lo que usted les enseña a hablar. Un perico no tiene la capacidad o el intelecto de formular las palabras por sí mismo y de hablar las palabras por sí mismo. Un perico, enséñele todos los días, quiero café, y así va a estar el perico, quiero café. Mucha gente viene a la iglesia y no se pone a leer la palabra de Dios, solamente está repitiendo lo que dijo el pastor. Y si el pastor cree de cierta manera, así el 99% de la iglesia va a creer de esa manera. No leen la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios. Y debemos de estudiar la palabra de Dios. Esos falsos profetas son los falsos profetas de la gran tribulación. Pero ¿qué pasa si hoy en día, en la actualidad, hay un falso hermano? ¿Qué lo hay? Hay un falso profeta. ¿Qué lo hay? Tiempo atrás miré un hombre y yo me sorprendí. Dije, estos brujos ya aprendieron a usar el nombre de Jesús. Para que la gente no les tenga miedo, para que la gente se le acerque a ellos. Y usan la mafia blanca o que la negra. Y usan el nombre de Jesús según para hacer sus milagros, sus trucos, sus engaños, con el fin y el propósito de sacarle el dinero a la gente. ¿Hay de esos en el pueblo de Dios? Hay de esos en el pueblo de Dios. Por la ingenuidad de la gente, de la iglesia. Ahora, ¿hay verdaderos siervos de Dios? Hay verdaderos siervos. ¿Hay verdaderos profetas? Hay verdaderos profetas. Pero así como está lo verdadero, está lo falso. Porque si no hubiera verdadero, pues no hubiera falso. Bien, ¿qué pasa si hay un falso maestro, falso hermano, falso profeta, falso pastor y muere? Y muere en este tiempo. Esa persona no va a resucitar cuando resucite la iglesia. Esa persona va a resucitar en el tiempo final, en el juicio final. Y es ahí donde el profeta Daniel escribió el tema de los juicios y el tema de las resurrecciones. Muchos se resucitarán, dice, en aquel tiempo, en aquel día. Unos los separó, no los juntó, dijo, unos para vida eterna y otros para condenación perfecta. Confusión y perdición perfecta. La iglesia resucita cuando el Señor venga, ya que la iglesia no está muerta, está dormida. Después viene un juicio final y después viene todo este tema donde van a resucitar todos los falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros que hayan vivido en el tiempo actual. Pero ¿quiénes son esa gente que Jesús dijo, yo no los conozco? Es la gente que estará viva después de la gran tribulación, que haya sobrevivido la gran tribulación. Es la gente que usó el falso Cristo, el caballo blanco que salió venciendo y se le dio una orden para vencer, para engañar. Delante de él va el falso profeta. Son los primeros que caen delante del Señor Jesucristo. Porque el tema de Cristo venir a la tierra es limpiar la maldad.
atan al diablo por 1000 años para que la tierra pueda vivir, experimentar la presencia de Dios. ¿Qué tan importante entender eso? La exagesis. Cuando no entendemos eso, le aplicamos algo a la iglesia que no es para la iglesia. Los tiempos. ¿Qué significa el reino de Dios en la tierra? Ese otro tema está muy largo, muy extenso, muy hermoso. ¿Y por qué es necesario nosotros leer todo eso? Dice que Jesucristo habló muy poquito de la iglesia, muy poquito, ya que no era el acometido, no era el objetivo. El objetivo era la nación de Israel y el objetivo era el reino de Dios en la tierra. Pero el rey fue rechazado, lo crucificaron. A Juan, el que iba delante de él enderezando el camino, le mocharon la cabeza. Y entró el tiempo de los gentiles, el tiempo de las dispensaciones, el tiempo de la iglesia. Y mientras no estudiemos la palabra de Dios, estaremos comiendo algo que no fue para nosotros. ¿Quién es la iglesia? ¿Por qué es la iglesia? ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es su bendición? ¿Qué significa la gracia de Dios? Los 33 joyas de la gracia. El tema de la ley. Luego nos quieren meter en el tema de la ley. Quieren que guardemos la ley. Óyame. Óyame. Estamos muertos para la ley. Fuimos enjuiciados, hallados culpables, crucificados en la cruz del Calvario, enterrados con Cristo y resucitados con Cristo. La ley ya no puede juzgarnos. Somos el cuerpo de Cristo, donde estamos unidos a Cristo, donde somos uno. Una unión puede unir algo, dos cosas, pero si las unes serán dos cosas unidas. Pero cuando haces fusión las dos cosas, entonces ya eres uno. Somos uno en Cristo, el cual Él es la cabeza. Estamos súper bendecidos. Quería traer este tema, lo voy a volver a subir. La manera de leer la palabra de Dios, la manera de entender la palabra de Dios. Y es muy importante eso. Mucha gente, muchas escuelas teológicas no creen en el profeta, no creen en la profecía actual. Dice que ya cuando se cerró el libro, ya el Espíritu Santo, yo creo que se fue a dormir y ahí dejó a la iglesia y que se la ingenie como pueda. Y yo respeto mucho la forma de creer de la gente, porque yo también hubo un tiempo en que no creía en los profetas. Uno puede vivir siendo cristiano 10, 20, 30 años en el Evangelio y nunca tener una experiencia espiritual, nunca tener un don de sanidad, de ciencia, de conocimiento. Y uno puede creer y pensar que eso ya no es, que ya no existe, que fue nomás para el tiempo de la iglesia, al empezar la iglesia, como si la iglesia sufriera algún descabro, como si la iglesia sufriera un cambio por el tiempo, por las generaciones. Mire, la iglesia es un cuerpo, una unidad, abarcando desde el libro de los Hechos, de los 120 que estaban unidos, recibiendo el Espíritu Santo, abarcando hasta nuestros tiempos. La iglesia no ha cambiado, sigue siendo el cuerpo de Cristo y Cristo sigue siendo la cabeza. La iglesia abarca generaciones, abarca culturas, abarca razas, abarca muchísima gente. Cuando el apóstol Pablo resucite, y si yo me haya muerto antes de que Cristo venga, el apóstol Pablo no va a resucitar primero que yo, o antes que yo, después que yo. Vamos a resucitar juntamente con todos los hermanos que hayan muerto en Cristo Jesús. Porque somos un cuerpo, una unidad, uno en Cristo Jesús. Muy bien, que Dios me lo bendiga. Por ahí veo a la hermana Malena. Voy a volver a subir el video
Me gustaría que lo viera desde el principio, hermana Malena, porque estamos compartiendo la herramienta del estudio de la palabra de Dios, cómo leer adecuadamente la palabra de Dios y darle el uso correcto a la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, bendiciones.